el protocolo y el manejo de los conflictos internacionales, el caso de la diplomacia en Níger entre los años 1958 y 1874. Entiendo que la presentación está en francés y voy a ir traduciendo paulatinamente la información que nos ha traído el doctor Naino, en tanto logramos que se pueda conectar. Bueno, como indico, el tema que trae el doctor Naino es el protocolo y la gestión de los conflictos internacionales en Níger entre 1958 y 1972. Es la primera república, es el inicio de la independencia de Níger. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Dice, el 18 de diciembre de 1958 se proclamó la República de Níger, que logró su independencia el 3 de agosto de 1960. El primer presidente fue Diori Hamani. Es el primer presidente de Níger, de la nueva República de Níger, y de hecho todo el periodo temporal que analiza el doctor Naino es el periodo del primer presidente de su país, de Diori Hamani. Un joven profesor de formación, parlamentario, líder del Partido Progresista de Níger y de la sección nigerina de la Reunificación Democrática Africana, presidente del Consejo de Gobierno también. La siguiente. La siguiente, por favor. Que durante la Primera República existieron muchísimos conflictos que nacieron desde el dominio de la parte de la asistencia, de la cooperación que brindaba la antigua potencia colonial, en este caso Francia, ¿no? Los primeros dirigentes del territorio de Níger, que es un territorio muy amplio, más de 1.200.000 kilómetros cuadrados y semidesértico, llevó a cabo que tuvieran que tomarse en cuenta unas medidas particulares para poder desarrollar ese territorio. Uno de los problemas que tenía el territorio era 7 fronteras. El país tiene 7 fronteras con 7 estados, y que es un país mediterráneo, teniendo el puerto más cercano, el de Cotonou, en la vecina República de Benín, que está a más o menos 1.000 kilómetros de la capital de Níger, que es Niamey. Perfecto. Cuando la República de Níger accede a la independencia, obtiene su soberanía el 3 de agosto de 1960, sus vecinos del sur, los países que estaban al sur, que todavía estaban bajo la denominación inglesa, eran colonias inglesas, se convirtieron independientes o obtuvieron su independencia recién el 1 de octubre de 1960. Se refiere a la República de Nigeria. La República Federal de Nigeria, a comparación o al contrario que Níger, es un país muy rico y es un país muy poblado. Y comparte una frontera de más de 1 millón de kilómetros con Níger, ¿no? Tanto en la zona oeste como en la zona del este. Pero a su vez comparten muchas etnias estos dos países. La siguiente, por favor. Vamos a ver. El problema entonces que se planteaba era si esta continentalidad, habla de compartir este territorio, ¿no? Simplemente este medio ambiente era simplemente una situación calma, o si podía crear una situación precaria, si tener vecino a este país que era, como es Nigeria, mucho más rico,
con etnias que compartían y con una mayor población iba a presentar una situación calma o si al contrario podían presentarse una situación precaria que crease conflictos. Entonces, en efecto, dice, 6 años después de que la República Federal de Nigeria se independizara, se inició una revolución en la parte sudoeste de este país que llevó a la proclamación de la República Independiente de Biafra, una república autoproclamada en 1960, lo cual desencadenó una guerra civil que duró hasta 1970. Entonces ahora la pregunta era cuál iba a ser la actitud de Níger frente a esta situación, cómo Níger podía enfrentar esta situación de guerra en la vecina del sur, Nigeria, que era un país mucho más grande, como decimos, y un país más poderoso dentro del continente africano. La siguiente, por favor. Muy bien, teniendo en cuenta entonces estas fronteras, las 7 fronteras, el tamaño de su territorio y lo austero de su medio ambiente, ¿no? Los recursos que tenía, entonces Níger, fiel a su política de buena vecindad y como miembro fundado y como un fundamento de su política extranjera, se posicionó como mediador natural en el conflicto de Biafra, ¿no? Ayudando de esta forma a la unidad nacional del vecino, de Nigeria. ¿No? Entonces, Níger obviamente no podía tener mayor involucramiento considerando del poder, digamos, dentro del continente africano y dentro de su vecindario inmediato, más que el de convertirse en un mediador para ayudar a solucionar a Nigeria este conflicto interno que estaba teniendo y ayudar a la unidad nacional que finalmente también favorecía a Níger. La siguiente, por favor. Muy bien. Entiendo que es el presidente, entonces, de Níger, que les había comentado, de 1975 a 1985 se había ya desempeñado como jefe de Relaciones Exteriores y lleva a cabo entonces una rica carrera internacional en el seno de la Organización Común Africana y Malgache, que tenía sede en Bangui, en la República Centroafricana, ¿no? Y una vez que se retira, se va a dedicar a su familia. Me parece que hay una diapositiva que se ha saltado, quizás una primera, una anterior. Exactamente, es el señor Issa Boubé, que es el director de protocolo del presidente Diori, del primer presidente de Níger, que es el que va a llevar a cabo todas estas acciones tendientes a ayudar justamente a solucionar este conflicto o a poner en práctica la mediación del presidente Diori de Níger en el conflicto de Nigeria. El director de protocolo del presidente Diori, Issa Boubé, se mantuvo como director de protocolo durante toda la presidencia del presidente Diori hasta el golpe de Estado militar de abril del 74, ¿no? Y se implicó personalmente en las diferentes etapas de la resolución de los conflictos internacionales que contribuyeron a fomentar el estatus, la imagen internacional del presidente Diori en la comunidad internacional y especialmente en el ámbito africano. La siguiente, por favor. La siguiente también, eso es lo que he leído, que fue, perfectamente. Bueno, ese es el mapa de Níger, que podemos ver podemos ver las 7 fronteras que tiene y gran parte de su frontera sur, la gran mayoría la comparte con Nigeria. La siguiente, por favor. Ok. Lo que es importante hacer notar dentro de el periodo que cumplió como presidente Diori Hamani es la permanencia de una doctrina diplomática
que él imprimió a su gobierno y a Níger, ¿no?, a su país, marcada por la voluntad permanente de coexistencia pacífica con todos sus vecinos, con todos los países vecinos. Algunos de los factores que hemos dicho para adoptar esta política o esta doctrina diplomática fueron factores como la historia, la cultura compartida, la geografía, la religión, que van a influir positivamente a que Níger tome una posición especial en la diplomacia de su zona. Níger necesitaba, para que ellos pudiesen mantener su propia unidad como Estado, que también los otros estados vecinos la mantuviesen. Había aquí una especie de juego conjunto entre ambos estados para que, si los otros estados mantuvieran su unidad y se mantuvieran en una situación pacífica, ellos también iban a su vez a poder salvaguardar su propia integridad. La siguiente, por favor. Bueno, pone el caso de Quebec y el Canadá. Estoy traduciendo un poquito para entender lo que están indicando. Básicamente lo que indica nuevamente es el interés que tenía justamente de poder fomentar esta mediación, porque estaba dentro de los objetivos de Níger que esta situación creada por la autoproclamación de la República en Biafra, de esa República de Biafra, no fraccionara Nigeria y no llevara esta guerra a otras fronteras. Más aún que, como hemos conversado, como indica el doctor Naino, compartían también algunas etnias conjuntas, ¿no? Todo ello obviamente pensando, como indica, el interés nacional de Níger. Obviamente el presidente Hamani lo que tenía, obviamente como primer pensamiento era el interés superior de la existencia de su país, que acababa de obtener la independencia, pero si eso le requería tener que mediar para mantener a su vez la unidad de otro país vecino, pues lo tenía que hacer. Era parte de la política exterior y del protocolo que él impuso. La siguiente, por favor. Un tema también que era importante para el presidente Hamani era lograr tener también un nivel, un estatus como líder, sobre todo de la comunidad francófona de los países que habían sido colonias antiguamente francesas, ¿no? Uno de los presidentes también que tenía un gran, digamos, liderazgo entre estos era el presidente Houphouët-Boigny, que también era, digamos, tenía un gran liderazgo entre los países francófonos que habían sido colonias de Francia en el África. Lo que logran imprimir es justamente que se establezca un principio de intangibilidad de las fronteras heredadas del colonialismo, ¿no? Heredadas de la época colonial. Es decir, y que este principio se convierta en un dogma dentro de la Organización de la Unidad Africana. Este principio lo que va a ayudar es justamente a mantener una situación, si bien de statu quo, pero entiendo que una situación de paz dentro de la región, ¿no? Existe el factor étnico, como lo indica el doctor Naino, que podría haber creado estas etnias que tenían compartidas en ambos estados, pero que podrían haber creado ciertos conflictos, pero a través de este principio de intangibilidad de las fronteras que habían creado Francia, digamos, cuando partió esos territorios africanos, gracias a este principio se trató de mantener la paz justamente y de manejar las relaciones internacionales entre estos nuevos estados africanos,
¿no? Y logró este principio dar cohesión, unidad nacional a estos nuevos estados que nacieron. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces Níger lo que va a poner en práctica dentro de la crisis de Biafra es una diplomacia al servicio de la paz, ¿no? Básicamente lo que indica aquí nuevamente es que frente a esta situación, lo que Níger buscaba era la preservación de la unidad nacional de Nigeria. El siguiente, por favor. Bueno, ese es el mapa donde justamente, si bien esta autoproclamada República de Biafra no es fronteriza con Níger, como ustedes pueden ver, pero la situación que se había creado allí, ¿no? Justamente podía desencadenar un conflicto mayor, una desestabilización de Nigeria y por tanto una desestabilización de toda esa zona occidental del continente africano, ¿no? Que podía obviamente atacar, ¿no? O que podía traspasar las fronteras hasta Níger, y era lo que se quería evitar, más aún cuando eran países, en el caso de Níger, un país que había accedido a la independencia recientemente, y lo que justamente estaba haciendo era tratar de consolidar esta soberanía que había adquirido. La siguiente, por favor. Ya, lo que indica es en el primer reglón es que los medios que utilizó fueron medios modestos, pero de distintas formas, y que fueron puestos a disposición de este joven estado, ¿no? Que es en Níger, y uno de estos fue la diplomacia, ¿no? A través de la diplomacia fue uno de los principales medios que trató de lograr justamente preservar su propia independencia. A través de la diplomacia logra estos objetivos y básicamente se apoya del presidente Hamani, del director de protocolo y de los consejeros, tanto civiles como militares, que había tenido ya dentro de su gobierno. La siguiente, por favor. Uno de los canales que utilizaron fue la acción de la Organización de la Unidad Africana, ¿no? Ellos se reunieron en Niamey, en la capital de Níger, del 15 al 19 de julio de 1968, ¿no? La comisión consultiva de esta Organización de Unidad Africana hace una convocatoria para una reunión en presencia de su secretario general, Diallo Telly, y estaba compuesta en este momento esta comisión consultiva por representantes de Camerún, del antiguo Congo, del Congo Kinshasa, de Etiopía, de Liberia, Ghana y de Níger, ¿no? Y el objetivo era estudiar el problema de Nigeria, la situación que se había creado en Nigeria, y tratar de lograr una solución a las hostilidades que ya habían iniciado en ese país y que ya estaban creando situaciones con pérdida de vidas humanas. Luego de los trabajos que tuvo esta comisión consultiva, se conformó un comité especial que también va a estar reunido en Niamey, en la capital de Níger, entre el 20 y el 22 de julio del 68, y que va a dar origen a los primeros pasos para la solución y lograr la paz en Nigeria. La siguiente, por favor. Entonces, la diplomacia en la sombra estaba justamente siendo creada a través de la figura del director de protocolo. Desde su función como director de protocolo, inició una preparación minuciosa de temas tan variados como la etiqueta, el protocolo y el ceremonial que iban a ser utilizados en todas estas ceremonias, en todas estas reuniones que iban a tener, en todos estos encuentros que iban a tener para buscar justo la solución de esta guerra en Nigeria, sin dejar de bregar por conseguir justamente esos objetivos y dejando lo menos posible a la improvisación. Entonces el director de protocolo, Issa Bube, se convirtió en el coordinador de la logística y del organizador de todos estos actos que están circunscritos dentro de estas reuniones internacionales que convocó la Organización de la Unidad Africana en Niamey para buscar
la paz en Nigeria. La siguiente, por favor. De hecho, indicaba que el director de protocolo, Issa Buba, fue uno de los más grandes confidentes del presidente de Níger en ese momento para llevar a cabo los temas más delicados. Fueron 3 años de esfuerzos diplomáticos intensos, ¿no? Los que duró justamente tratar de lograr esta paz en Níger, y donde el presidente Hamani, gracias a su comportamiento, a su forma de llevar a cabo estos esfuerzos y al coraje político, ¿no? Logró llegar a que se logre establecer una solución negociada para preservar la paz en Nigeria. Esto dio lugar también a un prestigio internacional muy grande a la figura del presidente y obviamente a su país, a Níger. La siguiente, por favor. Muy bien. Dice, ahora básicamente lo que va a hacer es una conclusión de todo el rol que tuvo, digamos, la diplomacia o el rol del director de protocolo, el rol del protocolo, como director de protocolo de este primer gobierno, Issa Buba, coadyuvó, se convirtió no solo en un confidente y en una persona de confianza para el presidente Hamani, que fue quien lideró estas negociaciones de mediación de la Organización de la Unidad Africana para lograr la paz en Nigeria. Entonces dice, en relación con la situación de seguridad en una zona tan conflictiva como era la zona del Sahel, de la subsahariana, que es una zona que hasta actualmente sigue prevaleciendo esta situación conflictiva, es importante recordar el rol que tuvieron estos actores en la sombra, como el caso del director de protocolo del gobierno del presidente Hamani, Issa Buba, que coadyuvaron justamente a la acción del líder que tomó el presidente Hamani para lograr la mediación y la solución del conflicto internacional. Entonces, el mensaje que nos quiere traer el doctor Naino es justamente que las funciones del protocolo, como hemos podido ver durante las últimas presentaciones, no solo se restringen a organizar los eventos en sí, sino que coadyuvan a lograr otros objetivos que están más allá, que están en este caso, que no son visibles aparentemente, pero que los ayudan o los apoyan. Es decir, estas personas que están en la sombra, como el director de protocolo, coadyuvan justamente para que se puedan lograr estos otros objetivos, en este caso la solución de un conflicto internacional. La siguiente, por favor. Para finalizar, la declaración del presidente Hamani, en las horas, hubo una declaración del presidente Hamani en las horas posteriores que siguieron a la rendición de las tropas rebeldes en Biafra, eso fue en 1970, y que obviamente se rindieron una vez que ya se logró estas buenas acciones de mediación lideradas por el presidente de Níger. Y dice que se ilustran a continuación. La siguiente, por favor. Entonces, las palabras, digamos, del presidente Hamani fueron, ¿no? Él da plena confianza, dice, a las autoridades federales de Nigeria para que, yendo más allá de la propia victoria militar que habían logrado frente a estos rebeldes de Biafra, se mantengan fieles a los compromisos que habían solemnemente tomado en distintas ocasiones y pongan pongan en marcha una política de reconciliación nacional con el objetivo de lograr la seguridad de las personas y de los bienes, que los hermanos se puedan reencontrar, ¿no? Y que se logren los esfuerzos de reconstrucción de estas zonas que habían sido dañadas justamente por este conflicto
militar por la autoproclamación de esta república.